Yo quiero platicarles acerca de un versículo en la palabra del Señor que está en el Salmo 43, en el verso 3 y 4. Y le puse al tema: envía tu luz y tu verdad. Oiga, envía tu luz y tu verdad, que ellas me guíen, que me lleven a tu santo monte y a tus moradas. En el verso 4 dice: entonces llegaré al altar de Dios, a Dios mi supremo gozo, y al son de la lira te alabaré, oh Dios mío. De esos versos, principalmente del verso 3, yo saco: envía tu luz y tu verdad, porque es esa luz y esa verdad la que nos van a guiar hacia su santo templo, a su santo monte, a sus moradas, y nos hará llegar al altar de Dios y a Dios. Hoy en el mundo hay una serie de convulsiones en las cuales cada uno de nosotros tiene que entender como cristiano que la manifestación de los últimos tiempos están evidenciándose. Algunos líderes mundiales están diciendo que se está viviendo una tercera guerra mundial de una manera estratégica distinta a las anteriores. Los líderes están diciendo: estamos entrando en una serie de tinieblas difíciles de descifrar. Y cuando nosotros vemos en la palabra, dice la Biblia que la tierra se llenará de tinieblas. En Isaías capítulo 60, en el verso 1, dice: levántate, resplandece, porque ha llegado tu luz y la gloria del Señor ha amanecido sobre ti. Nosotros debemos estar gozosos porque llegó nuestra luz y la gloria del Señor nos ha amanecido. Porque he aquí, dice en el verso 2, tinieblas cubrirán la tierra y densa oscuridad los pueblos, pero sobre ti amanecerá el Señor, sobre ti aparecerá su gloria. Y es importante que nosotros vayamos viendo que en el contexto universal, en el contexto global, hay muchas cosas que están evidenciando hacia el conflicto en el que el mundo se dirige y que ningún cristiano debe ignorar, porque a la luz de la palabra se tiene la luz. Ahora, hay una recomendación en Lucas 11:35. ¿Cuántos tienen luz? ¿Cuántos tienen luz? Amén. Pero hágame favor de mirar, pues, que la luz que en ti hay no sea tiniebla. Esto es tremendo, porque mucha gente piensa que tiene luz y lo que tiene en vez de luz es tiniebla. Porque muchas veces la luz la fijan en un conocimiento o en un discernimiento humano, y la verdadera luz es según el escrito está, porque la palabra es luz, la palabra es lámpara, la palabra es lumbrera. Ahora, lo que está diciendo: pero mira pues que la luz que en ti hay no sea oscuridad. Porque mucha gente en estos últimos tiempos puede decir que busca al Señor, pero no busca al Señor.
Mucha gente puede decir que sirve al Señor y no sirve al Señor. Mucha gente puede decir tengo arrepentimiento delante del Señor, pero quizá no tiene arrepentimiento, sino lo que tiene es un remordimiento delante del Señor. Y es importantísimo que nosotros en la oración al Señor le digamos: envía tu luz, envía tu verdad, para que tu luz y tu verdad me guíen, me lleven a tu santo monte, me lleven a tus moradas, y entonces alcance yo a llegar al altar tuyo, alcance a Dios, y que sea eso mi supremo gozo, para que pueda alabarte como el Dios mío. Uno de los objetivos más grandes que tenemos cuando llegamos a conocer al Señor y nos alcanzó la luz, nos trasladaron de las tinieblas a la luz. Pero en ese traslado de las tinieblas a la luz es solamente un asunto posicional. Pero en la luz nos hicieron luz y se vuelve un proceso de identidad. Ya no tenemos luz, sino que somos luz. Y ser luz no implica que no necesitemos su luz, porque está escrito también: en tu luz miraremos la luz. Pero cuando acá está diciendo en este salmo, envía tu luz y tu verdad, está hablando de una entidad, está hablando de Jesús, está hablando del Cristo, para que venga la luz y venga la verdad. Jesús dice: yo soy, mientras estoy en el mundo, yo soy la luz del mundo. Pero otra cosa tremenda: yo soy la verdad y la vida. Entonces cuando venimos a revisar que el salmista está diciendo: envía al Cristo, para que el Cristo, que es la luz y es la verdad, me guíe a tu casa, para que el Cristo me guíe a tu altar, para que ahí en tu altar yo pueda alabarte, para que ahí en tu altar yo pueda gozarme, para que yo en tu altar me encuentre con mi Dios. Ese envía tu luz implica bien definido que cuando nosotros encontramos la casa del Señor por la luz y por la verdad, estamos llamados a servirle a Él. Cuando viene la luz y la verdad, estamos enfocándonos hacia un altar donde reconocemos a Dios y entramos a una dimensión de alabanza y adoración al Señor. No están haciendo un llamado a lo rutinario, a la costumbre, a lo ser cultero. No, en el altar es donde nosotros llevamos y ofrecemos nuestros sacrificios. Y es ahí donde disfrutamos de la luz y de su luz. Pero es importantísimo revisar que cuando nos encontramos con la luz, nos indicaron por dónde caminar. Si revisamos, el Señor Jesús decía: a ustedes les conviene que yo me vaya, porque voy a enviarles un consolador que los va a guiar. Así dice, ¿verdad? Que los va a conducir, que los va a dirigir hacia toda verdad. ¿Quién es el que nos va a guiar a toda verdad? El Espíritu Santo. Entonces ya no solamente nos envían la luz y la verdad, que es Cristo,
sino que nos envían al Espíritu Santo para que nos conduzca sin salirnos de la luz y de la verdad. Eso definitivamente no es un asunto de religiosidad, sino es un asunto de empezar a recibir por el que nos guía a la verdad y a la luz, recibir los dones que van a ministrar nuestras vidas, para que por medio de los dones nosotros nos acerquemos al altar y sirvamos a Él como se merece, en alabanza, en adoración y en todo lo que hay que hacer en el altar y todo lo que hay que hacer en las mesas. Cuando uno revisa Romanos capítulo 12, uno puede encontrar algunas respuestas, pero mi pregunta sería: ¿para qué se acerca usted al altar? ¿Para qué se acerca al altar? ¿Qué necesita para acercarse al altar? Para acercarse al altar necesita luz, necesita verdad. Quiere decir que necesita revelación. Quiere decir que necesita conocer a Cristo. Para caminar hacia el altar usted necesita el Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo el que le va a dar dones que según la gracia solamente Él nos ha dado. Romanos 12:6. Para que esos dones los usemos. Si vamos a hacer el de la profecía, que se use en proporción de la fe. En el verso 7 dice que si nosotros vamos a hacer el don del servicio, el regalo del servicio, pues en servir. Si nos da el don de enseñar, pues que lo usemos en la enseñanza. En otras palabras está diciendo: si necesita luz y verdad, y el Espíritu Santo les dio dones de profecía, de servicio, de enseñanza, de exhortación, le está diciendo cómo los tiene que usar. El que exhorta en la exhortación, el que da, que dé con liberalidad, el que dirige, que dirija con diligencia, el que muestra misericordia, que lo haga con alegría. Necesitamos decirle: Señor, envía tu verdad, envía tu luz para que me guíe al altar, porque mucho pueblo de Dios no se acerca al altar, porque no pide la luz ni busca la verdad. Por eso está diciendo: y mira lo que hay en ti como luz, no sea tiniebla. Porque nuestros conceptos pueden estar equivocados. Nuestros conceptos pueden estar equivocados. En Isaías capítulo 5, en el verso 19, hay una discusión de sabios. Y algunos dicen que se dé prisa, que apresure su obra para que la veamos, que se acerque y venga el propósito del Santo de Israel para que lo sepamos. En el verso siguiente, 20, dice: ay de los que llaman al mal bien y al bien mal, que tienen las tinieblas por luz y la luz por tinieblas, que tienen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. En el verso siguiente: ay de los sabios a sus propios ojos, inteligentes ante sí mismos. Quiero decirle que aquí lo que está diciendo es que como sabios racionales, que como intelectuales, no podemos nosotros apresurar la obra de Dios.
No podemos entender la obra de Dios como racionales. Necesitamos su verdad y su luz por el Espíritu Santo para acercarnos al altar. Necesitamos el Espíritu Santo. Mire, ¿cuánta gente ha dejado de orar? ¿Cuánta gente ora? Y le dice: Señor, auxíliame, déjame ir a donde tú puedes llenarme de tu Espíritu Santo. Déjame fluir por tu Espíritu Santo. El hombre tiene por naturaleza mecanizarse en sus razonamientos y perder la sensibilidad de la gloria del Señor en su vida. Entonces no valora el altar. Entonces no sabe hacer las cosas, porque las cosas del Señor se hacen bajo la guianza del Espíritu Santo. Óigame lo que le voy a decir. Si a mí me dieron un privilegio, si a usted le dieron un privilegio, y no le hacen caso con los que a usted le dieron a gobernar, ¿qué necesitaría usted? ¿Qué necesitaría usted? Dice la Biblia que lo que necesita como siervo, como dirigente, es ser lleno del Espíritu de Dios. Mire, cuando revisamos a Josué, la Biblia dice que Josué estaba lleno del Espíritu. Y todos le obedecían como obedecieron a Moisés. Eso está en Josué, en el libro de Josué y en el capítulo 1. Entonces, mire, si usted como cristiano le dieron un don para servir, le dieron un don para exhortar, le dieron un don para enseñar, le dieron un don para que pueda hacer la obra de Dios, y se la dio el Espíritu Santo por el encuentro que tuvo con la luz y la verdad, que es con Cristo, le van a pedir cuentas de lo que le dieron. Esto es interesante, que lo único que necesita es ser lleno del Espíritu Santo. En el libro de los Hechos dice que había una discusión entre la gente que tenían que los apóstoles ya no estaban atendiendo a las viudas y a los huérfanos, y entonces viene y le dicen: miren, esos apóstoles ya no están atendiendo. Y había una gran murmuración. Entonces dispusieron elegir 7 diáconos, 7 capaces de servir. ¿Alguien me puede decir las características que buscaron? Que sean de buen testimonio, que sean llenos del Espíritu Santo y que sean llenos de sabiduría. Qué tremendo, hermano. Cuando el cristiano es lleno del Espíritu Santo, no necesita imponer su autoridad. Cuando el cristiano es lleno de sabiduría, no necesita gritarle a la gente que tiene bajo su cargo. Cuando la gente es lleno de buen testimonio, es modelo a seguir por los demás. Cuando es lleno del Espíritu Santo, de buen testimonio y de sabiduría, puede manifestar la luz que hay en él.
puede manifestar la verdad que hay en él, y entonces puede conducir a los demás al altar de Dios. Llevar al altar de Dios no es un asunto solamente en la congregación de que venga al altar, no. Primeramente es un trabajo en sí mismos. Ya sabe usted que en el marco de las enseñanzas de los discipulados en domicilios enseñamos que el servicio se divide en dos partes: el servicio del altar y el servicio de las mesas. En la diaconía o en el servicio de la diaconía, a las mesas se recuerda que hay que administrar y hay que servir entre hermanos. Algunas veces los hermanos tienen el privilegio de servir, pero no tienen el don de servir. Algunos otros tienen el don de servir y no están llamados al privilegio de servir. Es importante tener el Espíritu Santo para empezar a abrir los espacios y poder ir viendo que en las mesas, aún en lo más sencillo que podemos hacer, necesitamos el Espíritu Santo para tener gratitud a Dios. Porque en su verdad y en su luz vamos a entender que lo que hacemos es insignificante ante la grandeza de la obra que Él ha hecho para nosotros. Los servidores deben dedicarse, los que sirven en las mesas deben dedicarse a la parte organizacional de la iglesia, para que los ministros nos dediquemos a la palabra y a la oración. Sin duda el ministro va a parecer bombero, hermano, apagando incendios aquí, apagando incendios allá, levantando heridos acá, levantando heridos por allá. Y el ministerio de la palabra, necesitamos luz, necesitamos la verdad en toda la congregación para que se levante y manifieste que camina hacia el altar del Señor. No digamos que usted ignore las diaconías del altar. Las diaconías del altar, o los servicios del altar, son la palabra, son la justicia, son el espíritu y la reconciliación. Necesitamos su luz. ¿Cuántos necesitan la luz y la verdad? Le voy a dar una luz. Hay cristianos en el atrio, en la luz del atrio. Hay cristianos en la luz del lugar santo y hay cristianos en el lugar santísimo. Los cristianos en el lugar santo, en el atrio, son aquellos que son iluminados. Como por decir, están bajo el sol. Bajo el sol. El atrio era un lugar donde no había cubierta, sino que estaba al aire libre. Ahí están los iluminados. Hay mucho cristiano que ha sido iluminado con la luz de Cristo y llegó al atrio. Pero esa luz solo es aquella dimensión de que lo sacaron de las tinieblas y lo pasaron a la luz, pero se quedó en la intemperie. Y esa luz tiene que ir evolucionando para que se encuentre con los portadores de luz. Los portadores de luz son los del lugar santo. Pero los que son luz
son los del lugar santísimo. Entonces, mire, envía tu luz. ¿Cuál luz quiere usted? ¿La luz del atrio, donde está iluminado? ¿O quiere pasar inmediatamente al segundo nivel, donde está el lugar santo, donde está el candelabro, donde están los portadores de luz? ¿O quiere llegar al lugar santísimo, donde lo convierten en luz? Usted no fue llamado al atrio, usted no fue llamado al lugar santo, usted fue llamado al lugar santísimo. Por eso dice que estando en la luz nos hizo luz. Aún estando en el atrio, si usted busca la verdad y ser luz, esa verdad lo va a llevar a ser luz. Esa verdad lo va a llevar a ser luz en el altar. En el altar. Por eso está diciendo: envía tu luz, envía tu verdad, para que me lleven al altar, para que me lleven a tus moradas, para que me lleve a tu santo monte, para que yo llegue al altar y para que yo me encuentre con mi Dios. ¿Dónde se va a encontrar con su Dios? En el altar. En el altar. Si no, usted me va a ver a Elías: háganle ritos a Baal, hagamos un sacrificio cada uno. ¿Dónde se encontró Elías con Dios? Con su Dios. En el altar. Y veamos quién es Dios, si Baal o el Señor de Israel es Dios. En tu sacrificio en el altar, sabes quién es tu Dios. Porque puede ser que mucha gente, por ausencia de luz y de verdad, aunque pertenezca al pueblo, tenga altar equivocado. Por eso lo está diciendo: y mira bien que la luz que en ti hay no sea tiniebla. Es importante que nosotros podamos entender esto, que Jesús dice en Juan 9:5: mientras estoy en el mundo, yo soy la luz del mundo. Mientras estemos en el mundo, nosotros somos la luz del mundo. Mientras estoy en el mundo, yo soy la luz del mundo. Y Jesús dijo: ahora ustedes son luz, ahora ustedes son la luz. Entonces, mientras usted esté en el mundo, usted es luz. Porque no lo dejaron en el atrio, no lo dejaron en el lugar santo, lo metieron al lugar santísimo para hacerlo luz. Porque le redimieron el cuerpo, le redimieron el alma y le resucitaron el espíritu. Entonces lo hicieron luz, porque su espíritu resucitado es la luz. Eso está en Juan 1:4, cuando dice que en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Si usted tiene su espíritu resucitado, tiene luz, es luz. En Mateo, creo que está en Mateo capítulo 5, en el verso 14. Sí, ahí está, donde Jesús dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar. Usted no se puede ocultar. Usted es luz. Porque en la luz usted ve, en su luz ve la luz.
Usted siendo luz, ve la luz. Siendo usted luz, ve a Cristo, pues. Es importante que anhele ser lleno del Espíritu Santo. Es indispensable que anhele que el Espíritu Santo le traiga la luz, le traiga la verdad y lo conduzca a las moradas del Señor y a su santo templo, y principalmente a su altar. Tal vez es importante retomar algunos puntos sobre el proceso sobre el cual Jesús va obrando en nuestras vidas. Según Efesios capítulo 2, en el verso 1, dice: y él os dio vida a vosotros, que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Bueno, entonces usted era un sepulcro. Usted era un sepulcro del espíritu suyo. Imagínense, ¿dónde están los muertos? ¿Dónde están los muertos? En los cementerios, en las tumbas, en los sepulcros. Entonces usted tenía un muerto adentro. Pero viene el Señor y resucitó su espíritu y lo cambió de sepulcro a cárcel. Le vivificaron lo que estaba dentro de usted muerto, que era su espíritu. Pero cuando resucitan su espíritu que es libre, está metido en un cuerpo que le es como cárcel, porque es contrario a su naturaleza. Entonces se constituye en un preso. Entonces de sepulcro a cárcel. Mire pues, no me mire así, en Hebreos 13:3. Acordaos de los presos como si estuvieras presos con ellos, dice. Y de los maltratados. ¿Por qué? Puesto que también vosotros estáis en el cuerpo. Entonces Pablo le está diciendo que su cuerpo es una cárcel. Ahora, en la cárcel, ¿qué fue lo que gritaba Pablo? Después del terremoto, y que el carcelero de Filipo quería matarse, y le grita: ¡hey! No te mates, todos estamos aquí. Traigan luz, dice, traigan luz. ¿Qué estaba pidiendo? Luz. ¿Qué le llegó al carcelero de Filipo cuando termina el asunto? Llegó la luz y le dice: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa, le dijeron. ¿Qué le llegó? La luz y la verdad. Entonces, ¿qué necesita el cuerpo cuando es cárcel? La luz y la verdad. Entonces necesita una administración para que su espíritu ya no esté preso en la cárcel. Porque entonces viene el Señor
y transforma su cuerpo en casa, ya no en cárcel, en casa. Segunda de Corintios capítulo 5 verso 1 dice: porque sabemos que si la tienda terrenal, que es nuestra morada, es destruida, tenemos de Dios un edificio, en casa no hecha por manos, eterna en los cielos, dice. Bueno, entonces lo sacan del sepulcro a la cárcel, de la cárcel a la casa, al cuerpo. Ahora, si este es destruido, tenemos edificio. Pero cuando ya somos edificio, Pablo escribe en 1 Corintios capítulo 3 verso 16: y dice: vosotros sois, como dice 1 Corintios 3:16, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, lo destruirá él, porque el templo de Dios, el templo de Dios es santo, y eso es lo que vosotros sois. Bueno, de sepulcro a cárcel, de cárcel a tienda, y de tienda a casa, y después de casa a edificio, y de edificio a templo. Ahora le pregunto, ¿qué hay en el templo? ¿Por qué se dio ese proceso? Porque llegó la luz y llegó la verdad. Porque no podía ir encarcelado al templo. Entonces está diciendo: los saco del sepulcro, los saco de la cárcel, los saco de la casa, los meto al edificio y los llevo al templo. Los constituyo en templo. Ok. Convertidos en templo. ¿Qué es lo que hace de un edificio común un templo a un templo? El altar. ¿Qué es lo que está diciendo el salmista? Envía tu luz, envía tu verdad, para que me conduzca a tus moradas, para que me conduzca a tu santo monte. ¿Y qué más? Que me lleve a tu santo monte y a tus moradas. Y en el verso 4 dice: entonces llegaré al altar de Dios. Entonces llegaré al altar de Dios, a Dios. No es lo mismo llegar al altar que llegar al altar de Dios que llegar a Dios. Pero no se puede llegar ahí si usted no tiene la luz y la verdad. Y entonces se cumple el supremo gozo. Y entonces tiene alabanza. Entonces nada le es gravoso, nada le es carga. Todo es un deleite estar en la casa del Señor. Cuando somos templo, tenemos altar. Cuando tenemos altar, podemos ser llenos del Espíritu Santo. Cuando tenemos altar, podemos recibir la dimensión de ser luz. Cuando tenemos altar, entonces se convierte un buen testimonio, lleno de sabiduría y lleno del Espíritu Santo. Entonces le puede servir al Señor. Mientras no tenga altar, usted es un conjunto de rebeldías. Porque el altar lo hace sensible a la casa del Señor. Por eso David tenía altar y decía: yo me alegré con los que decían, a la casa del Señor iremos. ¿Por qué? Porque había altar. En tiempo de Nehemías y Esdras, ¿se recuerda? Narra Esdras y narra Nehemías y dicen que
lo primero que restauraron fue el altar. Después restauraron el templo y después restauraron los muros que tenían las puertas. Pero primero restauraron el altar. ¿Para qué necesita la verdad y para qué necesita la luz? Para llegar al altar de Dios y para llegar a Dios. Por eso le decía, no podemos llegar con asuntos racionales. Necesitamos introducirnos en la dimensión de la luz y la verdad y la llenura que solamente el Espíritu Santo puede ministrar sobre nuestras vidas. Hay mucha gente que no evoluciona, sino involuciona. Le resucitaron su espíritu y sigue en la cárcel. Hay que evolucionar. Lo cambiaron, lo dejó de ser sepulcro. Ok, lo cambiaron. Ahora, después que le resucitaron su espíritu está encarcelado. Necesita una casa. Y solo la expiación y la redención hace casa. Cuando tiene casa, se hace edificio. Pero cuando le pone altar, se vuelve templo. Y cada uno de nosotros debe tener templo. Templo. ¿Cuántos dicen y creen la palabra que dice que nosotros somos sacerdotes? En Ezequiel capítulo 40, en el verso 46, y la cámara cuya fachada da al norte es para los sacerdotes encargados del altar. Estos son los hijos de Sadoc, que de los hijos de Leví se acercan al Señor para servirle. ¿Encargados de qué eran los sacerdotes? Ayúdenme a predicar. ¿Encargados de qué eran los sacerdotes? Del altar. Usted es encargado del altar. Usted es encargado de la palabra, usted es encargado de la reconciliación, usted es encargado de la justicia, usted es encargado del Espíritu, de la administración de eso. Usted es responsable de la administración de la palabra, usted es responsable de la administración de la justicia, usted es responsable de la administración de la reconciliación y de la administración de la palabra. Usted es encargado del altar. Porque a usted no lo dejaron en el sepulcro, a usted no lo dejaron en la cárcel, a usted no lo dejaron en la casa, a usted lo hicieron templo y morada del Espíritu Santo. Entonces el salmista no está diciendo un asunto superficial en el que digan, ah, sí, Señor, dame luz para caminar en estas tinieblas. El mundo está entrando en tinieblas. Y fíjese bien, si no, la luz que tiene son tinieblas. En otras palabras está diciendo, y fíjese bien si el conocimiento que tienen no son tinieblas. Se lo está diciendo porque está pensando en que los religiosos creen que en su doctrina tienen luz. Usted puede ver a la luz de la palabra quienes levantaron altares. Noé levantó altar, Abraham levantó altar, Isaac, Jacob, Moisés, Josué, Gedeón, toda esa gente levantó altares. Saúl levantó altares. Balaam levantó altares, pero lo levantó equivocadamente. Y Balaam levantaba altares equivocados. Y fue el que más altares levantó en la Biblia. Balaam levantó 21 altares y ninguno fue agradable al Señor.
porque lo que pensaba que su luz era luz y no pudo ver que su luz eran tinieblas. Envía tu luz, envía tu verdad, que ellas me guíen, que me lleven a tu santo monte, a tus moradas. Verso 4, entonces llegaré al altar de Dios. A Dios. No le estoy diciendo a Dios, sino le estoy diciendo voy a llegar a Dios, ¿verdad? Mi supremo gozo. Hay una versión que dice, y al son de instrumentos te alabaré. Hermano, la palabra del Señor corre velozmente. Así dice el Salmo que 147, ¿se recuerda del Salmo 147? No estoy seguro del 14 o 15, pero creo que es el 15. Algo me acuerdo. Dice que envía sus órdenes a la tierra, su palabra corre velozmente. Salmo 147, 15. De eso no se me olvida fácilmente, porque cuando hago ejercicio le digo yo, Señor, quiero correr como tu palabra. Quiero correr como tu palabra, pero no me sale, hermano, ¿verdad? Ya gordito el apóstol no puede correr rápidamente, pero la palabra sí corre rápidamente. ¿Cuántos quieren la llanura del Espíritu Santo, hermano? Salmo 118, 27. Cuando usted traiga algo al Señor, un sacrificio, algo que le traiga a la casa del Señor, dice, el Señor es Dios y nos ha dado ¿qué? Luz. Atad el sacrificio de la fiesta con cuerdas, los cuernos del altar. Cuando usted trae para el Señor, tráigalo y dígale, Señor, aquí lo traigo, esto es tuyo, lo vengo a entregar a tu altar. Porque esa es luz. Eso es luz. Estaba oyendo yo de un tipo ahí que quiere comprar su jet y que no se aceptan ofrendas menos de $45. Ofertas, no, ofrendas es la cosa, ¿verdad? Imagínense usted. Y estaba leyendo otro que me mandaron ahí que dice que reprendían a un hermano que había echado monedas. Lo que usted le traiga, tráigalo al altar, porque ahí se encuentra usted con su Dios. ¿Dónde vieron a la viuda? En el altar. En el altar. ¿Dónde salvaron a Isaac? En el altar. ¿Dónde lo van a salvar a usted? En el altar. ¿Dónde ponen a los que mueren por causa del Señor? En el altar. Por eso decía un hermano, una vez yo leí eso que dice el Salmo de 118, 27, que puede uno atar las cosas al altar. Y yo fíjese, hermano, que tenía mi hijo que estaba mal portado, lo fui a amarrar al altar, dijo. Eso fue un jueves, dijo. Me fui a llorar al altar y le dije, Señor, yo amarro a mi hijo fulano a tu altar. Yo lo engendré, yo lo enseñé, yo lo ministré y ahora se perdió, pero ahora te lo vengo a amarrar al altar, así que aquí no me lo sueltas. Y el fin de semana siguiente ahí estaba. Entonces Dios sí respondió. Entonces lo que está diciendo el salmista cuando dice, envía tu luz, tu verdad, para que me lleven a tu morada, para que me lleven a tus santos montes y para que yo llegue a tu altar, es un procedimiento que debemos acatar, no atacar. ¿Usted alguna vez se ha quejado?
Yo sí. ¿Sabe qué le va a contestar el altar cuando usted diga: eso es injusto, Señor, eso no es así? Porque según su razón. Pero mire Apocalipsis 16:7, el altar habla. Y oí al altar, dice, que decía, ¿qué decía el altar? Entonces está diciendo: sí, oh Señor Dios Todopoderoso, verdaderos y justos son tus juicios. ¿No será que el día que te llenes del Espíritu Santo te dejas de quejar y te llenas de gratitud? ¿No será que el día que te llenes del Espíritu Santo te llenas de sabiduría y como consecuencia tienes buen testimonio? Y entonces puedes servir al Señor en las mesas todavía. Y que ese servicio en las mesas te catapulte para servirle en el altar, con la palabra, con la justicia, con el Espíritu y con la reconciliación, con luz y verdad. No te pierdes. Este otro no me quisiera decir dárselo, hermano. ¿Cuántos oran? No lloran, oran. Apocalipsis 8:3 dice que otro ángel vino y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para que lo añadiera a las oraciones de los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. ¿Por qué le echaban incienso? Para que fueran aromáticos. Hay que servir al Señor, hermano. Hay que servir. Creo que el mundo, en estas tinieblas en las que están entrando, cada día se va a volver más confuso. Decían los rusos hoy: si es que ya estamos en la tercera guerra mundial, será la última, dice. Si eso fuera así, sirviendo al Señor, usted sabe a dónde va. Pero no sirviendo al Señor, usted sabe que tiene una salvación que Dios le regaló, pero quizás su galardón no sea el que usted anhele, porque la obra no le sirve para salvarse, pero le sirve para galardonarse. La salvación es por fe, es porque usted creyó en su Hijo Jesucristo. Usted creyó en su luz y en su verdad. Entonces le envió la salvación y le regaló la salvación. Usted va a ser salvo porque él creyó y recibió a Jesucristo. Pero su galardón. Un día leía yo Los mártires de las catacumbas. ¿Han oído ese librito que sale ahí, verdad? Qué duro, hermano. En Números 18:7 dice: pero tú y tus hijos contigo atenderéis a vuestro sacerdocio en todo lo concerniente al altar. A ver, pero tú y tus hijos contigo atenderéis a vuestro sacerdocio en todo lo concerniente al altar. Y a lo que está dentro del velo, y ministraréis. Así dice, ¿verdad? Os doy el sacerdocio como un regalo
para servir, pero el extraño que se acerque morirá. Entonces el sacerdocio que le dieron es un regalo, y el sacerdocio que nos dieron es un regalo por la salvación que nos dio el Señor. Y el sacerdocio es para servir, pero no solos. ¿Cómo? ¿Con quiénes dice ahí? Con tus hijos, y tus hijos contigo, dice. Hay que ministrar en el altar de Dios, que nuestros hijos estén a nuestro lado. Tenemos que atender el sacerdocio en el altar ante Dios, y que nuestros hijos estén ahí. Y aún más, atender lo que está dentro del velo. Hay que ministrar honrando al Señor, porque el sacerdocio que le dieron es un regalo de Dios. Y ese sacerdocio y ese servicio no lo puede hacer en el altar, porque los únicos que pueden ir al altar son los sacerdotes. Por eso, para que usted pudiera ir al altar, lo hicieron sacerdote. Le regalaron el sacerdocio. Y como sacerdote necesita decirle: Señor, dame tu luz, envía tu verdad para que me lleve a tu casa y yo llegue a tu altar. O sea, si no recibe una administración de luz y una administración de verdad, usted no se va a acercar ni a la casa, mucho menos al altar, más lejos de Dios. Porque está diciendo el salmista: envía tu verdad y tu luz para que me guíen a tu santo monte, a tus moradas, y así pueda yo llegar al altar de Dios y a Dios. Necesita la iglesia una administración de verdad y de luz. Jesús es la luz, usted es luz, pero necesita que el Espíritu Santo lo guíe a toda verdad. Si usted no tiene luz y verdad, si usted no tiene llenura del Espíritu Santo, no anhela las cosas del altar. Te toca turno: ay, Dios, es que fíjate que yo creo que no voy a poder. Te toca tal cosa: ay, pero tiene un pero. Pero el que es lleno del Espíritu Santo anhela estar en la casa del Señor, anhela cumplir su sacerdocio. No lo tienen que estar corriendo, él anhela estar en la casa del Señor. ¿No será que hay una ausencia de llenura del Espíritu Santo? Y que eso está orillando en algún momento a desgastar su propia vida. Las cosas del Señor son fáciles mientras tenga sabiduría, sea lleno del Espíritu Santo y tenga buen testimonio. Son fáciles. No le veo yo complejidad a hacer la obra de Dios, porque tiene que evolucionar. Tiene que evolucionar. Tiene que saber que era un sepulcro. Por eso Pablo le dice al sumo sacerdote: sepulcro blanqueado. Su espíritu estaba muerto porque no había recibido a Cristo. Pero usted pasó también por ese proceso. Le resucitaron su espíritu. Salió de sepulcro, pero se quedó encarcelado. Su espíritu en un cuerpo contrario a la naturaleza. Entonces Dios lo purifica y lo hace casa, lo hace edificio, lo hace templo, para que seamos morada del Espíritu Santo.
Santo. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Anhelamos su luz y anhelamos su verdad. La verdad nos la va a enseñar el Espíritu Santo. No olvide pedir luz, pedir verdad. ¿Por qué no le decimos al Señor: Señor, envíanos tu luz? Señor, envíanos tu verdad, para que pueda caminar a tu santo monte, para que pueda caminar hacia tus moradas. Así llegue yo a tu altar, al altar de Dios. Así llegue yo a Dios. ¿No será que te estás quedando rezagado porque no tienes evolución de la luz en tu corazón? ¿No será que es gravoso para ti ir a la casa del Señor? ¿No será que es gravoso, cansado, agobiante ir a sus moradas? Si eso fuera así, ni siquiera has llegado a su altar, ni al encuentro con tu Dios. Dice la palabra: prepárate para el encuentro con tu Dios. Pero donde tú te vas a encontrar con Dios es en el altar. Es en el altar. Es en el altar. Yo quiero cerrar esto con una ministración en tu vida. Si tú te sientes agobiado, te sientes encerrado, yo te diría que necesitas decirle al Señor: envía tu luz, envía tu verdad a mi vida. Yo te invito a que vengas al altar y le digas: es en el altar donde te encuentras con tu Dios. Es en el altar donde presentas tu petición. Es en el altar donde tienes que ir y decirle: envíame tu luz, envíame tu verdad, para que yo camine hacia tu templo, para que yo camine hacia tu monte santo, para que yo llegue a tu altar. Llegue a tu altar. ¿Quieres un encuentro con Dios? Necesitas ir al altar. ¿Quieres llegar al altar? Necesitas decirle: envíame tu luz, envíame tu luz, envíame tu verdad, lléname de tu Espíritu Santo, que es el único que me puede llevar a tu santo monte, a tus moradas, así pueda llegar a tu altar.